Buenos días, jóvenes. Hoy día en el curso de química vamos a ver acerca de la configuración electrónica. Sí, no sin antes tener en cuenta los cursos o los temas que hemos visto ya anteriormente, tanto como números cuánticos, que son indispensables para poder entender un poco más este tema. Así que te recomiendo que si no llegaste a ver bien el video de números cuánticos, lo vuelvas a chequear antes de pasar a este tema. Listo, sin tanto preámbulo, entonces pasamos al tema. Entonces, la configuración electrónica es la distribución de los electrones de un átomo en orbitales. Recuerda que en cada orbital máximo puede haber 2 electrones, ¿sí? Y mínimo puede ser 0. Se rige por los siguientes principios. Tenemos el principio de exclusión de Pauli, la regla de máxima multiplicidad y la regla de Serrucho o Sarrus. Posteriormente también usamos la regla de Kerner o de los gases nobles. Entonces, el principio de exclusión de Pauli establece que un orbital debe tener 2 electrones con espines opuestos. ¿Sí? El spin era el que indicaba la rotación. Entonces, ¿cuándo es válido? Cuando en el orbital, que está representado en este cuadradito, tiene espines. ¿Recuerdas? El spin era una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo, ¿no? En el sentido horario y antihorario. Entonces, si lo ubico de esa manera, es correcto. Pero es incorrecto cuando los dos espines yo lo grafico hacia arriba o los grafico hacia abajo o de repente ubico 3 de ellos, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta la ubicación de los espines. Lo segundo, la regla de máxima multiplicidad de Hund, el cual establece que los electrones ocupan orbitales de un subnivel presentando el mayor número de espines paralelos. Entonces, también te indicaba en la sesión anterior que cuando tenemos los orbitales, y por ejemplo acá tengo 2 principal 3, los electrones, que son los espines, los iba ordenando de izquierda a derecha, como lo vemos en el ejemplo. ¿Sí? 1, 2, 3. Entonces ahí me grafica 3 electrones. Lo incorrecto sería ubicar en el primer orbital los 2 electrones, ya sean hacia arriba o hacia abajo. Siempre debo primero completar una fila y después continuar si es que fuera el caso de 4 o 5. Entonces, en el ejemplo que tenemos a continuación, dice realizar el diagrama del orbital para el oxígeno. El oxígeno tiene 8 electrones, ¿sí? Su número atómico es 8. Entonces, su configuración sería 1 char 2, 2 char 2, 2 principal 4. ¿No? Sumamos los electrones, nos dan 8. Sus orbitales. El char tiene solo un orbital, por lo tanto debe tener solo máximo 2 electrones, como lo tenemos aquí, hacia arriba y hacia abajo. El segundo nivel tiene 6 electrones, pero para el char solo tiene 2, está completo. Y aquí, el principal tiene 3 orbitales, entonces aquí 1, 2 y 3 orbitales. En esta parte incorrecta, si te das cuenta, han ubicado 2 electrones juntos, cuando no debió haber hecho eso, sino que se debió haber distribuido como lo está en la parte inferior. Si te das cuenta, en la parte inferior está distribuido 1, 2, 3. Y el cuarto regresa otra vez hacia el lado izquierdo, 4, pero en sentido contrario. Esa sería la forma correcta de cómo distribuir los electrones en cada orbital. La regla de Serrucho o Sarrus, el cual va a establecer que los electrones se van a distribuir en orbitales por orden de energía relativa. Sí, ya hemos visto en la clase anterior cómo se hallaba la energía relativa, sumando el nivel más el subnivel. Y a este orden se le conoce como principio de Aufbau o también de construcción progresiva. El principio de construcción establecerá que los electrones van a ir ocupando los niveles de más baja energía hasta completar a que tenga mayor energía relativa. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver posteriormente cuando hagamos algunos ejercicios adicionales. Entonces, aquí podemos apreciar una configuración de acuerdo a Sarrus. Se le llama Sarrus por la forma en que tiene, ¿sí? Como ves las flechitas, pareciera la dentadura de un serrucho. Por eso el nombre, ¿no? Sarrus o serrucho. De repente memorizar todo esto en ese sentido es un poco tedioso. Para eso existen mnemotecnias.
Como por ejemplo, si nos guiamos por las flechas, tendremos una mnemotecnia. Por ejemplo, aquí la S. Si, sopa, ¿no? Si, sopa, sopa, otra vez. Guiamos con la flecha. De nuevo, se da pensión, se da pensión. Y seguimos. Se, vamos hasta la F, fue de paseo. Y otra vez, se fue de paseo. Entonces, eso se le llama mnemotecnia, ¿sí? Que la aprendamos a través de repente de una oración. Nuevamente lo repetimos. Si, sopa, sopa, se da pensión, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Entonces, así como ese, existen otras más que posteriormente iremos viendo. Ahora, para escribir una configuración electrónica, lo que tenemos que tener en cuenta es conocer el número de electrones de ese átomo. Por lo tanto, debemos saber ya sea su número atómico, su número de protones o su número de electrones, siempre y cuando sean neutros. Recuerda que si no son neutros, los electrones van a ser diferentes. Debemos ubicar los electrones en cada uno de los subniveles de energía, comenzando desde el nivel más cercano al núcleo. Entonces, empezamos por el nivel 1, de ahí al nivel 2 y al nivel 3. En la tabla periódica, los niveles van a estar representados por los periodos, ¿sí? En el lado izquierdo de tu tabla vas a encontrar 7 periodos, entonces con eso también te puedes guiar. Debemos respetar la capacidad máxima de cada subnivel. Entonces, de acuerdo al número cuántico, hemos visto, ¿no? El sharp tiene máximo 2 electrones, el principal tiene 6 electrones, el difuso lleva 10 electrones y el fundamental tiene 14 electrones como máximo. Debemos verificar también que la suma de los superíndices sea igual al número de electrones, en este caso el número atómico. Ahí tenemos un ejemplo para una configuración, por ejemplo por subniveles. Tenemos el caso del oxígeno. Tiene 8 electrones, entonces nivel 1, char 2. Nivel 2, char 2. Nivel 2, principal 4. O si quieres la mnemotecnia, sí, sopa, dice, ¿no? Entonces recuerdas que su nivel char solamente llega a máximo 2. Entonces una vez que completó el nivel 1 con char 2, pasa al nivel 2. Y así sucesivamente. En la B tenemos la configuración electrónica por orbitales, que es la misma configuración de arriba, solo que están ubicados los orbitales en este momento. Entonces el char tiene solo un orbital y acá tiene solo 2 electrones. El char 2 char 2 también tiene solo un orbital y están sus 2 electrones. Mientras que el principal, ¿sí?, tiene 3 orbitales. Entonces se completan los orbitales de acuerdo al principio que hemos visto, ¿no? Tanto de Pauling como de Hund. Después debemos tener en cuenta la configuración por electrones de valencia. ¿Qué quiere decir eso? En el último nivel, ¿sí?, esto se llama último nivel, vamos a encontrar valores. A esos valores que están como superíndice, tanto el 2 y el 5, se le llaman electrones de valencia. Y los electrones de valencia como máximo pueden ser 8. Entonces, acá por ejemplo me está sumando 2 y 5, me está sumando 7 electrones de valencia. Y la forma correcta de distribuirlo alrededor del elemento, en este caso el flúor, sería así, ¿no? 2 para cada extremo, 2, 4, 6 y 7 electrones. Entonces acá yo puedo decir que este elemento tiene 7 electrones de valencia. Ahora, al decir 2 principal 5, yo entiendo que este átomo no está completo, porque deberían tener 8. ¿Sí? Entonces sucede un fenómeno, como lo vemos en la nota siguiente. Nos dice, para un átomo diamagnético, presenta todos sus electrones apareados y son repelidas por un campo magnético. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo un átomo es diamagnético? Cuando todos los electrones están apareados. En el caso de flúor, está desapareado porque tiene principal 5, no está completo. Entonces, este flúor sería un átomo o un átomo de flúor diamagnético. Sus características son repelidas por un campo magnético.
¿sí? Por lo tanto, al ser repelidas, quiere decir que no pueden ser atraídas, por ejemplo, por los imanes o los electrosimanes, ¿sí? En cambio, los átomos paramagnéticos van a presentar todos sus electrones desapareados, ¿sí? Y por lo tanto son atraídas por campos magnéticos, lo cual se le hace más fácil pues a un imán atraer. Por ejemplo, aquí en paramagnético tenemos los metales. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta esta parte de acá del diamagnético y los paramagnéticos. You might not think of water as being magnetic, but it is, and so are graphite, aluminum, and glass. This is a new and different category of magnetism called either para or diamagnetism, and it's different from the magnetism that you're used to. You're probably already familiar with ferromagnetism. Ferro means iron. An unmagnetized piece of iron, or nickel, or cobalt, becomes a magnet in the presence of a magnetic field. The effect is strong and lasts even after the magnet is removed. Paramagnetism is a similar effect, except that it's much weaker and temporary. Aluminum is a good example of a paramagnet. And so is oxygen, which is attracted to magnets. Here, I have a few milliliters of liquid oxygen, which sticks to the magnet. I'll explain why later. Gadolinium oxide and cupric sulfate are good examples of paramagnetic substances. Cupric sulfate is a salt that can be picked up by a magnet. Diamagnetic materials are exactly the opposite of paramagnetic. They are always repulsed. They would rather die than be in a magnetic field. An important example of a diamagnetic material is graphite. This specially made pyrolytic graphite is repelled by a magnetic field. Don't be confused. This is not static electricity or eddy currents. Graphite is repelled by a magnet, always, both by the north and south end. Pyrolytic graphite is a grown crystal of flat carbon layers which maximizes the diamagnetic effect. Of course, the best diamagnets are superconductors, which at low temperatures provide exact opposite repulsion to whatever magnetic field is present when they're chilled. They are perfect diamagnets. The most famous and powerful diamagnetic is bismuth, element number 83 on the periodic table. The bismuth-powered boat sails toward the weaker magnetic fields. One way to check whether an object is diamagnetic or paramagnetic is to see how it aligns itself in a magnetic field. Diamagnetic objects like glass will rotate to avoid magnets. Here, we see that the glass is diamagnetic because it twists to get to the weaker magnetic field. But aluminum rotates into the field, typical of a paramagnet. On the periodic table, we see that aluminum has 3 valence electrons. So what does it take to understand what it means for something to be a paramagnet or a diamagnet? You have to know what the electrons are doing. Consider, for example, aluminum. We see from the periodic table that aluminum has 3 valence electrons. That's 2s and 1p. Now it's that unpaired electron that makes it a paramagnet. This unpaired electron enables it to become magnetized. And it's that unpaired electron that is free to be magnetized and attracted by the magnet. But what about a diamagnet, like water? Yes, the water molecule. It has all of its electrons paired. It will not be magnetized. In fact, water is repelled by a magnetic field. The electrons come to lower energy as they are moved away from the magnet. In conclusion, when something is a paramagnet or a diamagnet, it tells you what its electrons are doing. In the case of a paramagnet, it has at least one unpaired electron. In the case of a diamagnet, it has mostly paired electrons.
Existe otra distribución de gases nobles llamada kernel. Kernel en alemán es corazón, por la parte central. Entonces, es una distribución también, ¿sí?, en la cual vamos a hacerlo de manera lineal, pero para nosotros ahorrarnos el espacio, o sea, no estar escribiendo todos los niveles, podemos simplificarlo, ¿sí?, usando el gas noble más cercano, ¿no?, el que antecede. También lo podemos aprender a través de una mnemotecnia. Por ejemplo, ¿no? Sí, soy peruano, soy del Perú, soy feliz del Perú, soy feliz del Perú. Otros dicen, se fue de Perú, se fue de Perú. Pero cada uno arma su propia mnemotecnia. Entonces, ¿qué gases nobles tenemos en la tabla periódica? Por ejemplo, tenemos el helio, tenemos el neón, tenemos el argón, el criptón, el xenón y el radón, ¿sí? Son gases nobles que vamos a encontrar en nuestra tabla periódica. Entonces, si un elemento, por decir, tiene número atómico 11, yo lo puedo hacer de dos formas. Utilizo Zarrus y lo escribo hasta el número 11 con los electrones, o uso el gas noble más cercano. En este caso, el que antecede a 11 sería el neón, y el neón tiene el número 10 de electrones. Entonces, solamente ubicaría neón, que vale 10, y continuaba con la siguiente configuración, que sería el 3 char 1. Veamos. Tenemos por decir el bromo. Tiene el número atómico 35. Su configuración normal sería 1 char 2, 2 char 2, 2 principal 6, 3 char 2, 3 principal 6, 4 char 2, 3 difuso 10, 4 principal 5. Si tú sumas 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. Ya, esa es una configuración lineal que lo puedo hacer mediante Zarrus, haciendo la mnemotecnia, ¿no? Sí, sopa, sopa, ¿sí? Se da pensión, por decir. Pero cuando yo uso un gas noble, el kernel, busco el gas noble más cercano. ¿Cuál es el gas noble más cercano a 35? O sea, que le antecede. Sería el argón. Entonces lo único que hago es simplificar toda esta configuración que ustedes ven resaltada, ¿sí?, toda esta configuración, por el gas noble. Y ubicaría solo el gas noble y continúo con el nivel que sigue o precede a este gas noble, que sería el nivel 4, hasta completar mis electrones de valencia. Acá tenemos otro ejemplo de kernel para el nitrógeno. El nitrógeno tiene número atómico 7. ¿Sí? El gas noble que le antecede a 7 sería el gas noble helio. Entonces ubicaría helio y seguiría con los niveles normales. Lo mismo pasa para el hierro, con número atómico 26. Entonces, el gas noble que antecede a 26 sería el argón 18. Y completaría con el nivel que sigue, 4 char 2, 3 difuso 6. Y eso nos podemos guiar entonces también de nuestra tabla periódica. Entonces, para que recuerdes, ¿no? Después de cada gas noble sigue un periodo o nivel. Después del helio sigue el nivel 2. Después del neón sigue el nivel 3. Después del argón sigue el nivel 4. Del criptón sigue el nivel 5. Del xenón sigue el nivel 6. Y del radón sigue el nivel 7. ¿Sí? Entonces siempre vamos a tener esta secuencia. También existe una distribución electrónica de iones. ¿Sí? Recuerda que los iones son átomos que tienen carga eléctrica, que pueden ser positiva o pueden ser negativas. Entonces, dentro de los iones tenemos los cationes. Los cationes van a ser que tienen cargas positivas y también se le debe hacer una configuración especial. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, primero se efectúa la configuración electrónica del átomo neutro y luego se procede a quitar los electrones que pierde el átomo tomando en cuenta el último nivel. Eso quiere decir que hago la configuración de mi número atómico y solo al último nivel le quito los electrones. Por ejemplo, acá tengo el calcio que tiene un catión divalente, 2. ¿Sí? Entonces, su número atómico es 20. 2. Aquí tenemos 1 char 2, 2 char 2, 2 principal 6, 3 char 2, 3 principal 6. ¿Sí? 2, 4, 10, 12, 18.
pero este char inicialmente en neutro era número 2, pero como acá tengo el catión, entonces el catión que dice, quito, le resto, ¿cuánto le voy a restar? 2, entonces desaparece ese 2, se convierte en char 0. Al volver a sumar los electrones, me doy cuenta que sería equivalente a este gas noble, ¿sí? Que es el argón. Entonces es una forma simplificada también. En el caso de los aniones, se efectúa la configuración electrónica con ganancia de electrones, ¿sí? Aquí va a ganar, mientras que en el catión pierde. Entonces el número atómico, por ejemplo acá, del oxígeno es 8. Si sumamos los electrones, 1 char 2, 2 char 2, y aquí debería ser 2 principal 4, pero como tengo menos 2, le voy a sumar. Y nos acordamos ahí un poco de las fórmulas que trabajamos en estructura atómica, ¿cierto? Cuando trabajamos catión-ion, en la misma estructura. Entonces, sumamos los dos y sería 6. Y al ser 6, tendría la sumatoria de 10. Y ese 10 me representa a un gas noble, ¿sí? Entonces, ahí la peculiaridad de estos iones cuando yo hago una configuración simplificada. Acá podemos ver otra configuración, ¿sí? En el caso del hierro, su configuración normal, el argón no te olvides que vale 18, 20, 26. Entonces, si a mí me dicen que tengo el hierro 26, número atómico, pero es trivalente, catión, ¿qué hacías? ¿Ganas o pierdes? ¿Quito o aumento? Tengo que quitarle porque es positivo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le voy a quitar? Le voy a quitar al último nivel. No te olvides eso. Al último nivel. Entonces, mi configuración neutra es la que está arriba. 4 char 2, 3 difuso 6. Mi último nivel sería el char 2. Le quité. Por lo tanto, se convierte de 2 se convierte a 0. Pero debo quitar 3. Ya le quité 2. Entonces, a este 6 que tenía en la parte superior le voy a quitar 1. Porque es el que sigue. ¿Sí? Entonces me quedaría 3 difuso 5. Y esa sería su configuración final. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta cuando yo digo el último nivel. Ojo aquí, el último nivel no es el que está al final, sino yo me guío por la numeración. Hay que tener en cuenta eso porque a veces pensamos que el que está al final es el último. Y en configuración electrónica no es así. Luego de haber visto la sesión y haber visto el video también, pasamos a las preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué consiste el principio de exclusión de Pauli? ¿En qué consiste la regla máxima de multiplicidad de Hahn? ¿Qué cosa es la regla de Serrucho o Sarrus? En algunos textos vas a encontrarlo con cualquiera de los dos nombres. ¿Qué es la energía relativa? ¿Sí? ¿A qué llamamos diamagnetismo? Eso lo vimos también en la parte del video. ¿Qué es el paramagnetismo? ¿En qué consiste una notación Lewis? ¿En qué consiste también la distribución de Kernel? Recuerda que hay varios tipos de distribución. Y por último, ¿qué es un catión y qué es un anión? Listo, jóvenes, entonces hasta aquí las preguntas de la sesión del día de hoy de configuración electrónica. Que tengas un buen día, nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Cuídense bastante.